Imagina esto. Estás durmiendo y de repente te despiertas en medio de la noche con una sensación extraña en el aire, algo que no puedes explicar. Miras por la ventana y todo parece igual, pero al mismo tiempo diferente. El mundo está demasiado en calma, como si estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo importante suceda, y de eso precisamente vamos a hablar. El mundo en el que vivimos está a punto de cambiar de una forma que nadie esperaba. Es como si estuviéramos en una película, en ese momento en que el héroe descubre una verdad que lo cambia todo. Muchas personas lo sienten. ¿Tú también lo has sentido? Son señales, eventos que aparecen cada vez más, en todas partes. Y lo que está por venir no es algo que podamos ignorar. Imagina, ¿y si alguien te hubiera dicho que cosas misteriosas empezarían a suceder antes de 2025? Algo que tocará a cada persona, cada hogar, cada ciudad, algo que podría cambiarlo todo para siempre. Al final, la pregunta es, ¿estás preparado para lo que está por venir? Los últimos meses de 2024 están siendo intensos y el mundo parece estar a punto de cambiar de una manera que nunca hemos visto antes. Imagina esto, las personas en todas partes sienten que algo grande está por suceder, como si estuvieran esperando el sonido de una tormenta que está a punto de estallar. ¿Alguna vez has sentido ese silencio antes de que caiga la lluvia? Bueno, muchos sienten exactamente eso, pero esta vez se trata del futuro de la humanidad. Las noticias y las redes sociales no paran de hablar sobre las tensiones y conflictos que se están desarrollando en distintas partes del mundo. Y las personas están empezando a preguntarse si estamos realmente en el borde de una crisis global. A veces parece que estamos atrapados en un ciclo de malas noticias. Un conflicto aquí, una crisis allá, una amenaza en el horizonte. Y todo esto ha dejado a muchos preguntándose si algo mucho más grande está ocurriendo detrás de todo esto. Lo que estamos viendo ahora va más allá de simples eventos aislados. Se trata de una serie de cambios y eventos que afectan a nivel global. Y en medio de todo, nos encontramos con una pregunta inevitable. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Y cómo nos afecta a nosotros, nuestras familias, nuestro día a día? La Biblia nos habla de tiempos como estos, donde la humanidad enfrenta desafíos que parecen más allá de su control. Mientras muchos están preocupados por el mañana, otros sienten que estamos en un momento clave de la historia. Quizás sea difícil imaginar qué tan profundo puede ser este cambio, pero al observar las señales de estos tiempos, sentimos que estamos avanzando hacia un punto de quiebre. No se trata solo de lo que vemos a simple vista, sino de entender que estamos en el umbral de algo que podría cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. Y es aquí donde empezamos nuestro viaje, explorando no solo los eventos que están sucediendo en el mundo, sino también lo que nos enseña la palabra de Dios sobre cómo enfrentar estos tiempos tan inciertos. Porque en medio de esta crisis global hay una luz de esperanza que nos guía y nos da fuerzas para seguir adelante. Ahora, vamos a descubrir juntos qué está detrás de esta gran inquietud que nos rodea. A medida que avanzamos en esta historia, es imposible ignorar los conflictos que están sacudiendo al mundo en estos momentos. Imagina por un momento que en cada rincón del planeta las personas sienten una presión que parece crecer cada día. En Europa del Este vemos la tensión entre Rusia y Ucrania, un conflicto que comenzó hace ya un tiempo, pero que se ha intensificado de una manera que nadie podía prever. Las noticias de enfrentamientos, bombardeos y decisiones militares ocupan los titulares y las personas se preguntan hasta dónde podría llegar esta situación. Pero este no es el único conflicto que nos tiene en alerta. En el Medio Oriente, Israel y los extremistas islámicos se encuentran en un punto de fricción cada vez más peligroso. Para muchos, esta región siempre ha sido un símbolo de tensiones religiosas y políticas, y ahora el conflicto parece estar extendiéndose, afectando a más naciones y sus poblaciones. Cada día que pasa, la posibilidad de una gran guerra
parece más real y cercana. No es fácil hablar de estos temas, porque la guerra es algo que nadie desea. Es una amenaza que causa miedo e incertidumbre, y que afecta no solo a los soldados en el campo de batalla, sino a cada persona que teme por la seguridad de sus seres queridos. En la Biblia, Jesús habló de estos tiempos de guerra, diciendo que escucharíamos de guerras y rumores de guerras. Y hoy en día, parece que esos rumores están en todos lados, llenando el aire de preocupación y dudas. Las personas comienzan a preguntarse si estamos en el inicio de algo más grande, algo que podría cambiar el curso de la historia. Y aunque no sabemos con certeza lo que depara el futuro, estos conflictos nos recuerdan que el mundo es frágil y que el equilibrio de la paz puede romperse en cualquier momento. Sin embargo, sabemos que la palabra de Dios nos invita a no vivir en temor, sino en fe, confiando en que Él tiene el control de todas las cosas. Pero, ¿qué sucede cuando, además de estos conflictos de guerra, enfrentamos otra amenaza que también parece acercarse rápidamente? Una amenaza que podría impactar nuestra economía y nuestra vida cotidiana de una manera que no imaginábamos. Así es. Porque mientras las tensiones de guerra mantienen al mundo en alerta, una crisis económica está empezando a mostrarse en el horizonte, y es allí donde comenzamos a sentir otra clase de temor. El conflicto bélico no es la única preocupación que pesa sobre el mundo. La economía, que muchas veces sentimos como el pulso de nuestras vidas, parece tambalear, y cada día hay más señales de que podríamos estar al borde de una gran crisis económica. Tal vez recuerdes otros momentos difíciles en la economía, pero lo que algunos expertos están prediciendo ahora es algo que podría superar todas las crisis anteriores. Imagina que las grandes naciones, aquellas que tienen el poder financiero y económico, están comenzando a experimentar dificultades que nunca pensaron que enfrentarían. Los precios suben, los empleos parecen ser cada vez más inciertos y la gente empieza a preguntarse si sus ahorros, sus inversiones o incluso sus trabajos estarán seguros. Lo que sucede en estas grandes potencias no se queda ahí. Como una ola gigante, las consecuencias empiezan a extenderse, afectando poco a poco a todos los países, grandes y pequeños. Las familias comienzan a sentir el impacto en sus hogares. Los productos básicos se vuelven más caros y el miedo de no poder cubrir las necesidades diarias se hace real para muchos. La pregunta que ronda en la mente de todos es: ¿cómo afectará esto mi vida? La economía no es solo números en una pantalla, sino el recurso que nos permite alimentar a nuestras familias, pagar nuestras cuentas y mantener una vida digna. En tiempos como estos, podemos recordar las enseñanzas de la Biblia sobre la provisión de Dios. En el libro de Mateo, Jesús nos enseña a no preocuparnos por lo que vamos a comer o vestir, porque Dios conoce nuestras necesidades. Aunque los tiempos sean difíciles y la economía parezca inestable, nuestra fe puede ser un refugio en el que encontramos paz, confiando en que Él siempre provee. Este momento de crisis nos invita a mirar más allá de lo material, recordándonos que, aunque el dinero y los recursos son importantes, nuestra verdadera seguridad viene de saber que estamos en las manos de Dios. Él es nuestro proveedor y nuestro refugio, aun cuando el mundo a nuestro alrededor esté tambaleando. Sin embargo, con cada noticia y cada cambio que enfrentamos, surgen nuevas preguntas sobre el futuro y el sentido de todo lo que está ocurriendo. En medio de todas estas amenazas y crisis, no podemos evitar que surjan preguntas profundas, de esas que tocan lo más hondo de nuestro ser. Muchas personas empiezan a preguntarse si lo que estamos viviendo tiene un significado mayor, si estos eventos son señales de algo aún más grande que el conflicto y la economía. Podrían ser estos tiempos el inicio de algo profetizado en las Escrituras. La Biblia nos ha hablado de tiempos de dificultad, de pruebas y de momentos de gran cambio que anteceden eventos espirituales importantes. Y cuando miramos alrededor,
Cuando sentimos la presión de cada día, no es difícil preguntarse si acaso estamos viviendo esos tiempos anunciados. Hay quienes creen que las señales están claras y que estamos cerca de un evento espiritual sin precedentes. Pero, ¿es esto realmente el comienzo de la revelación del Anticristo? Como muchos piensan, este tema ha generado muchas opiniones, especialmente entre aquellos que estudian las profecías bíblicas. Algunos aseguran que el Anticristo está a punto de manifestarse, que estamos en un momento crucial en el que se revelará. Otros, en cambio, interpretan estas señales de otra manera, pero todos coinciden en algo. Vivimos tiempos de gran incertidumbre y de mucha inquietud espiritual. Sin embargo, aunque este tema puede despertar temor, la Biblia también nos enseña a no dejarnos consumir por el miedo, porque a pesar de todo lo que pueda estar ocurriendo, hay algo mucho más fuerte y mucho más poderoso que el miedo, y es la fe en Dios. Si recordamos las Escrituras, vemos que Dios siempre ha tenido el control y que, a pesar de las dificultades, Él tiene un propósito. Nos enseña que nada escapa a su mirada y que en medio de cualquier situación, Él cuida de sus hijos. Es natural sentir inquietud porque somos humanos, pero en lugar de dejarnos arrastrar por el temor, podemos buscar en las promesas de Dios la calma y la certeza de que, pase lo que pase, Él está con nosotros. Y es precisamente en esta búsqueda de paz que también encontramos una manera diferente de interpretar lo que sucede, no desde el miedo, sino desde la confianza en que Dios tiene un plan. Así, nuestras preguntas y temores pueden transformarse en una oportunidad de acercarnos más a Él. A medida que profundizamos en esta búsqueda de paz y entendimiento, nos damos cuenta de que hay una perspectiva que puede ayudarnos a ver todo lo que sucede con otros ojos. La Biblia no solo nos ofrece historias antiguas o reglas de vida, sino también una forma de comprender el mundo y de darle sentido a los momentos difíciles. Desde el principio, la Biblia nos muestra cómo la humanidad ha enfrentado crisis, guerras y cambios profundos. Adán y Eva experimentaron el primer dolor de la separación cuando desobedecieron a Dios. Y desde entonces el mundo ha conocido momentos de paz y de conflicto, de abundancia y de escasez. Sin embargo, en cada una de esas historias vemos algo en común. Dios siempre estuvo presente, cuidando y guiando a su pueblo. Ahora, cuando sentimos que vivimos en tiempos únicos y difíciles, es útil recordar que no somos los primeros en experimentar desafíos, tal como lo hicieron los israelitas al cruzar el desierto o los primeros cristianos que enfrentaron persecución. Nosotros también podemos ver en las Escrituras el ejemplo de cómo confiar en Dios, incluso cuando no entendemos todo lo que ocurre. Pero ¿qué significa realmente ver el mundo desde una perspectiva bíblica? Significa, ante todo, recordar que nuestra fe nos llama a la esperanza y no al temor. Significa entender que lo que ocurre a nuestro alrededor puede ser parte de un plan mayor, un plan que tal vez no podamos ver completamente, pero que sabemos está en manos de un Dios justo y amoroso. Ver desde la perspectiva bíblica es recordar que Dios no nos deja solos, que en cada momento difícil hay una enseñanza, una oportunidad de crecer y una razón para confiar. Al ver el mundo a través de esta perspectiva, aprendemos a vivir en paz a pesar de las dificultades. Aprendemos que aunque el mundo esté lleno de problemas, nuestra fe en Dios nos da una fuerza que nada puede destruir. Y es desde esa perspectiva de paz y confianza que podemos seguir adelante, encontrando en la Biblia la guía y la fortaleza que necesitamos para enfrentar cada desafío que viene. A medida que seguimos explorando lo que está sucediendo en el mundo desde esta perspectiva de la fe, surgen preguntas aún más profundas sobre la naturaleza del mal y su influencia en el mundo actual. Muchos se han preguntado si detrás de estos eventos, de las guerras, de las crisis y de los temores, hay algo o alguien moviendo los hilos. Y aquí es donde entra un tema que suele inquietar, y que es la idea de una conspiración del mal, de una fuerza oscura
que intenta manipular el mundo en las sombras. La Biblia nos habla claramente de una lucha espiritual que va mucho más allá de lo que podemos ver. Nos muestra que hay fuerzas en el mundo que se oponen al bien, fuerzas que buscan alejar a las personas de Dios y sembrar confusión, temor y división. Estas fuerzas han existido desde tiempos antiguos, desde que Lucifer, al caer, se convirtió en Satanás y comenzó a influenciar al mundo con mentiras y manipulaciones. Y hoy, en medio de todo lo que vivimos, muchas personas sienten que estas fuerzas están más activas que nunca. Es importante entender que esta conspiración no es una conspiración humana o un simple grupo de personas buscando poder. La verdadera lucha está en el plano espiritual. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes y principados, contra espíritus de maldad que operan en los lugares celestiales. Esto quiere decir que aunque muchas veces vemos el mal en acciones humanas, su origen es más profundo y espiritual. Esta comprensión nos invita a no centrarnos únicamente en las teorías que intentan explicar el mal a través de organizaciones o grupos secretos. Porque, aunque haya personas que buscan poder y control, el verdadero enemigo está en un plano espiritual. Satanás y sus huestes son quienes intentan oscurecer la mente y el corazón de las personas, alejándolas de la paz y de la verdad que encontramos en Dios. Y lo hacen a través del engaño, intentando que las personas confíen más en sus miedos que en las promesas divinas. Entonces, aunque veamos señales del mal en el mundo, también recordemos que Dios es más poderoso que cualquier plan maligno. La Biblia nos da un mensaje de victoria, recordándonos que, a pesar de las luchas, ya sabemos quién tiene la última palabra. Así, en vez de preocuparnos en exceso por lo que el mal podría hacer, volvemos nuestra mirada hacia el poder de Dios, quien ha vencido al enemigo y nos da la seguridad de su protección. En esta lucha espiritual que mencionamos, hay un tema que ha causado especial preocupación: el espíritu del anticristo. La palabra anticristo tiene un peso enorme y es entendible que despierte inquietud. Para muchos, esta figura representa el mal absoluto, un líder que, según las profecías bíblicas, se levantará en los últimos tiempos para oponerse a todo lo que es de Dios y desviar a las personas de la fe. Sin embargo, la Biblia nos muestra que no se trata solo de un personaje que aparecerá en el futuro, sino que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Este espíritu es una fuerza que se opone a Jesucristo y a su mensaje. Como menciona el apóstol Juan, cualquier persona o sistema que niegue a Cristo está bajo la influencia de este espíritu. Así, el espíritu del anticristo no solo es algo que está por venir, sino una realidad que ha estado presente y activa desde que Jesús vino al mundo. Este espíritu se manifiesta de muchas maneras en la actualidad. Vemos su influencia en ideologías, en movimientos y en sistemas que rechazan a Dios y buscan alejar a las personas de su amor. Vemos su acción en aquellos que buscan poner su confianza en lo material, en el poder o en sí mismos, en vez de buscar a Dios. Incluso, este espíritu trabaja en la sutilidad, creando falsas doctrinas y profecías para confundir a las personas, desviándolas de la verdad que se encuentra en las Escrituras. A veces, la presencia de este espíritu es tan sutil que ni siquiera lo notamos. Es como una corriente que intenta arrastrarnos lejos de la fe, haciéndonos dudar de las promesas de Dios, generando miedo e incertidumbre. Pero la Biblia nos recuerda que podemos reconocerlo por una cosa: su rechazo a Cristo y a su mensaje de amor y redención. Todo lo que niegue o contradiga a Cristo lleva la marca de este espíritu. La buena noticia
es que no necesitamos temer. La Biblia nos asegura que, aunque el espíritu del anticristo esté en el mundo, quienes están en Cristo tienen el poder de resistirlo. Tenemos la armadura de Dios, que es la fe, la oración y la palabra de Dios, para protegernos y guiarnos. Así que, aunque sintamos que el mundo está lleno de confusión y maldad, recordemos que estamos llamados a permanecer firmes en la fe, con la certeza de que estamos en las manos de Dios y que Él nos protege en medio de cualquier oscuridad. Al observar cómo el espíritu del anticristo y las fuerzas del mal intentan infiltrarse en nuestras vidas, podemos ver con claridad que estamos en medio de una gran batalla espiritual. Esta lucha no es algo visible o físico, es una guerra que se libra en el corazón y la mente de cada persona. La Biblia nos muestra que esta batalla no es nueva. Desde el principio de la humanidad, Satanás ha intentado alejarnos de Dios y sembrar duda y desesperanza. Pero, ¿cómo se manifiesta esta batalla en nuestro día a día? A veces sentimos la tensión en nuestras decisiones, en esos momentos en los que dudamos de nuestras creencias, cuando el miedo o la ansiedad intentan nublar nuestra fe. También la vemos en la forma en que el mal parece avanzar en el mundo, y eso puede hacernos sentir impotentes o vulnerables. Sin embargo, debemos recordar que esta guerra no es solo nuestra, es una lucha en la que Dios está presente y nos da las herramientas necesarias para resistir. Dios nos ofrece su protección y nos equipa con la armadura espiritual, como dice en Efesios. Nos da el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es su palabra. Esto significa que, aunque estemos en medio de esta batalla, no estamos desamparados. Al contrario, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para enfrentar y vencer las fuerzas que buscan desviarnos de su camino. Además, la oración es nuestra línea directa con Dios, nuestro recurso para pedir su fuerza y su guía en momentos de dificultad. Cuando oramos, nos conectamos con el poder de Dios y renovamos nuestras fuerzas para seguir adelante. Esta batalla puede parecer intensa, pero la victoria ya está asegurada en Cristo. Por eso, aunque el enemigo intente sembrar caos, podemos mantener la paz en nuestro corazón, sabiendo que Dios está a nuestro lado y que nada podrá separarnos de su amor. Así, aunque sintamos el peso de esta guerra espiritual, no debemos perder de vista la promesa que Dios nos da. Él nos ha llamado a ser sus hijos y como tales nos sostiene y nos da el poder para resistir cualquier ataque. Aunque las fuerzas del mal intenten desviarnos, con Dios de nuestro lado, tenemos la certeza de que saldremos victoriosos, y esta confianza en su protección nos da la fortaleza para enfrentar cualquier desafío, porque sabemos que, aunque el mundo esté lleno de confusión, Dios es nuestra luz y nuestro refugio. A medida que profundizamos en esta batalla espiritual, es importante recordar una verdad fundamental. Dios es infinitamente más poderoso que cualquier fuerza del mal. Esta realidad, aunque parece simple, es una fuente de paz y esperanza, porque aunque el mal intente imponerse, sabemos que la victoria pertenece a Dios y que Él es soberano sobre todas las cosas. La Biblia nos muestra que, aunque el diablo intente actuar en el mundo, su poder es limitado. Desde el momento en que Jesús venció a la muerte y resucitó, Satanás quedó derrotado. Es cierto que el enemigo sigue intentando engañar y provocar temor, pero su destino ya está sellado. Las Escrituras son claras al afirmar que el diablo ya ha sido juzgado y que en el tiempo de Dios su destrucción será completa y definitiva. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que no necesitamos vivir con miedo. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, sabemos que estamos bajo su protección. Incluso en medio de situaciones difíciles,
tenemos la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos y dándonos la fuerza para enfrentar cualquier prueba. Este poder divino es una defensa que el mal no puede vencer. Es una promesa que, aunque el enemigo intente derribar, nunca logrará quebrantar. Muchas veces el mal intenta parecer fuerte e invencible, utilizando el miedo como su arma principal. Nos hace pensar que estamos solos o que nuestras dificultades son insuperables. Pero en esos momentos es importante recordar que Dios nos ha dado su Espíritu y que ese mismo Espíritu es más poderoso que cualquier oscuridad. Jesús nos aseguró que el príncipe de este mundo ya está condenado, y con estas palabras nos dio una victoria que nadie puede arrebatar. Cuando vivimos conscientes del poder de Dios, experimentamos una paz que va más allá de cualquier circunstancia, porque sabemos que, aunque el mal esté presente, nunca podrá vencer a quienes permanecen en Cristo. Esta es la seguridad que nos da su amor, y es un recordatorio constante de que, en medio de toda batalla, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Así, cuando nos enfrentamos a momentos de duda o de temor, podemos volver nuestra mirada a Dios, confiando en que su poder es eterno y que su victoria es segura. El mal puede intentar avanzar, pero nada ni nadie puede apartarnos de su amor. Con esta verdad en el corazón, caminamos con seguridad, sabiendo que no hay fuerza en el universo que pueda compararse con el poder de nuestro Dios. Con la certeza de que Dios es más poderoso que cualquier fuerza de maldad, podemos observar los eventos actuales desde una perspectiva diferente. Sin embargo, no es fácil ver cómo estos conflictos y crisis afectan al mundo entero. Es imposible ignorar que vivimos tiempos de gran agitación, donde los problemas parecen acumularse uno tras otro. A nivel mundial, los cambios en el clima, los desastres naturales, los conflictos entre naciones y las crisis económicas han puesto al mundo en un estado de alerta constante. Muchos de estos eventos generan incertidumbre y la gente empieza a preguntarse si hay una solución o si estamos en el inicio de algo mucho más grande. Las noticias, una y otra vez, reportan sobre sequías, inundaciones, terremotos y otros fenómenos que afectan a comunidades enteras. Y junto con esto, los conflictos entre países y las tensiones políticas hacen que el ambiente sea aún más inestable. Las personas se sienten preocupadas, no solo por lo que pasa en sus países, sino por lo que sucede en lugares lejanos, porque saben que todo está conectado. La Biblia nos habla de estos tiempos de confusión y nos recuerda que habrá épocas de tribulación en las que las naciones estarán inquietas. Jesús mismo dijo que en los últimos tiempos escucharíamos de guerras y rumores de guerras, y que habría terremotos en diferentes lugares. Aunque estas palabras pueden sonar alarmantes, también nos recuerdan que Dios ya conoce lo que está por venir y que Él nos advirtió para que no perdiéramos la paz. Pero ¿qué podemos hacer ante esta situación? Como cristianos, estamos llamados a ver estos eventos no con desesperación, sino con una confianza firme en que Dios tiene un propósito mayor. Estos eventos, aunque difíciles, nos invitan a recordar que este mundo es temporal y que nuestra esperanza está en algo eterno. Nos recuerdan que, a pesar de las pruebas, Dios es nuestra seguridad y que en Él encontramos estabilidad, incluso cuando el mundo parece tambalearse. Así, en medio de las preocupaciones y las noticias alarmantes, nos agarramos a las promesas de Dios y recordamos que Él está en control. Vivir en estos tiempos puede ser desafiante, pero también es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, para encontrar en Dios la paz que el mundo no puede ofrecer y para ser luz en medio de la oscuridad. Porque, aunque el mundo esté lleno de problemas, nuestra esperanza está en el Señor y en Él encontramos la calma que necesitamos para enfrentar cualquier tormenta. Uno de los efectos más profundos de estos tiempos turbulentos es el impacto en la economía. En todo el mundo,
las personas están comenzando a preocuparse seriamente por el futuro de sus trabajos, de sus ahorros y de su capacidad para mantener a sus familias. La inflación ha aumentado, el costo de vida se ha elevado y el temor a una recesión mundial hace que muchos se pregunten cómo podrán superar esta crisis económica. Es fácil entender esta preocupación porque el dinero y la estabilidad financiera afectan nuestra vida diaria. Los precios de los alimentos, la gasolina, la vivienda y hasta los productos básicos parecen subir sin detenerse y el temor de perder el empleo se ha vuelto una realidad para muchos. Las familias enfrentan decisiones difíciles. ¿Cómo hacer que el dinero alcance? ¿Cómo pagar las deudas o los gastos imprevistos? Estas preguntas son más que preocupaciones superficiales. Tocan el bienestar de cada hogar y la seguridad de nuestros seres queridos. Sin embargo, en momentos como estos, las enseñanzas de Jesús nos ofrecen una perspectiva diferente. Él nos recuerda que no debemos preocuparnos en exceso por lo que vamos a comer o vestir, porque nuestro Padre Celestial conoce todas nuestras necesidades. Aunque suene difícil, este llamado a confiar en Dios es una invitación a cambiar nuestra manera de pensar. Jesús nos enseña que nuestra vida no depende de lo material, sino de nuestra relación con Dios, quien promete proveer para quienes buscan primero su reino. Esto no significa que debemos ignorar nuestras responsabilidades o dejar de trabajar para cubrir nuestras necesidades, pero sí significa que podemos poner nuestras preocupaciones en manos de Dios y pedirle su paz y su guía. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de cómo Dios ha sido fiel en tiempos de crisis y cómo ha cuidado de su pueblo en medio de dificultades, así como Él cuidó de los israelitas en el desierto y de los profetas cuando atravesaron tiempos de escasez. También puede proveer para nosotros hoy. En lugar de dejarnos consumir por el miedo a la recesión o al desempleo, podemos aprovechar esta oportunidad para fortalecer nuestra confianza en el Señor. Cada vez que enfrentemos una preocupación financiera, podemos orar y recordar que Dios es nuestro proveedor. Él nos invita a buscar primero su reino, y cuando lo hacemos, descubrimos que Él es fiel para suplir todas nuestras necesidades. Así, en medio de las dificultades económicas, encontramos una esperanza que el dinero no puede comprar, la certeza de que Dios cuida de nosotros y que nunca nos abandonará. En medio de todas estas preocupaciones, es imposible no notar cómo los medios de comunicación contribuyen a aumentar el miedo y la ansiedad en las personas. Cada día, las noticias parecen competir por captar nuestra atención con titulares cada vez más dramáticos y alarmantes. Es como si estuviéramos rodeados de un bombardeo constante de información que nos recuerda que el mundo está lleno de problemas. Pero, ¿qué efecto tiene todo este sensacionalismo en nuestra paz interior y en nuestra fe? La realidad es que muchos de estos medios utilizan el miedo como una herramienta para captar la atención. Saben que, cuando estamos asustados, tendemos a consumir más noticias y a buscar respuestas desesperadamente. Es una táctica efectiva que apela a nuestras emociones y en particular al miedo que ya llevamos dentro debido a las preocupaciones sobre el futuro. De esta forma, el sensacionalismo se convierte en una especie de cadena que mantiene a las personas atrapadas en un ciclo de ansiedad, miedo e incertidumbre. Sin embargo, la Biblia nos llama a tener una mente sobria y a examinar cuidadosamente lo que vemos y oímos. Nos anima a no dejarnos llevar por cada noticia alarmante, sino a buscar la paz en la verdad de Dios. Jesús nos dijo que el Dios de esta era intenta cegar el entendimiento de las personas, y muchas veces uno de los instrumentos que usa es precisamente el miedo que se propaga a través de los medios. Al ver estas noticias, podemos sentir que el mundo se está desmoronando, pero debemos recordar que nuestra esperanza no está en las palabras de los hombres,
sino en las promesas de Dios. Para mantener la paz en medio de este ruido constante, debemos aprender a filtrar lo que escuchamos y a enfocarnos en lo que realmente importa. No se trata de ignorar lo que ocurre, sino de recordar que Dios tiene la última palabra y que Él ya ha vencido al mal. Esto nos da una tranquilidad que va más allá de lo que el mundo puede ofrecer. En vez de vivir con ansiedad, podemos enfocar nuestra mente en la palabra de Dios, la cual es estable y nos guía incluso cuando las noticias parecen confusas o contradictorias. Así, cada vez que escuches una noticia alarmante, recuerda que el miedo no proviene de Dios. Él nos llama a vivir en paz, a confiar en su poder y a mantener una perspectiva de esperanza. No permitas que el sensacionalismo te robe la tranquilidad. En cambio, busca en la oración y en la Biblia la serenidad que solo el Señor puede dar. Porque mientras el mundo se agita, Dios sigue siendo nuestra roca firme, y en Él encontramos la paz que ningún titular nos puede ofrecer. Entre las muchas noticias y teorías que circulan en tiempos de crisis, hay una que ha captado la atención de muchos creyentes: la profecía de Gog y Magog. Esta profecía, mencionada en el libro de Ezequiel y en el Apocalipsis, habla de una gran batalla que involucra a muchas naciones, un enfrentamiento que, según algunos, se está desarrollando en nuestros días. Para muchos, este es un tema inquietante, pues la idea de una guerra de proporciones bíblicas provoca temor y ansiedad. Pero, ¿qué es exactamente la profecía de Gog y Magog? ¿Y qué significa para nosotros? Según el libro de Ezequiel, Gog y Magog representan fuerzas que se opondrán al pueblo de Dios en una gran batalla futura. Esta profecía se ha interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos, y aunque algunos creen que ya estamos viviendo sus inicios, es importante comprender su contexto. Ezequiel habla de un tiempo en el que Dios intervendrá de manera directa y poderosa para proteger a su pueblo, mostrando su justicia y su poder. Esta batalla, según el profeta, ocurrirá en el tiempo designado por Dios, y será un momento en el que su gloria será revelada. En el libro de Apocalipsis, esta profecía aparece nuevamente, pero en un contexto diferente. El apóstol Juan nos dice que esta batalla tendrá lugar al final de los tiempos, después del regreso de Cristo y del establecimiento de su reino. En otras palabras, la profecía de Gog y Magog no es algo que esté ocurriendo ahora mismo, sino que se trata de un evento que sucederá en el futuro, cuando Dios haya completado su plan para la humanidad. Esta comprensión nos da paz y nos ayuda a evitar caer en el miedo o en la confusión que muchas veces rodea a estas profecías. La Biblia nos llama a no dejarnos llevar por teorías o interpretaciones apresuradas. Nos invita a examinar todo con cuidado y a buscar en las Escrituras la verdad. Así, en vez de preocuparnos por lo que pueda suceder, podemos confiar en que Dios tiene el control de todos los tiempos y que cuando llegue el momento, Él estará con nosotros. Al comprender el verdadero contexto de la profecía de Gog y Magog, nos damos cuenta de que, aunque el mundo esté lleno de incertidumbre, no tenemos que temer. Dios ya ha planeado el final de todas las cosas y su victoria es segura. Así que, en lugar de vivir en ansiedad, podemos vivir con la confianza de que Él es fiel a sus promesas y que cuando llegue el tiempo, estaremos seguros bajo su protección. Con esta certeza enfrentamos el futuro con paz, sabiendo que nada puede cambiar el plan perfecto de nuestro Señor. Así como la profecía de Gog y Magog ha causado inquietud y confusión, otro tema que despierta un interés especial es el del arrebatamiento. Esta enseñanza, que tiene sus bases en las cartas del apóstol Pablo, especialmente en la primera carta a los tesalonicenses, habla de un evento en el que los creyentes en Cristo serán llevados al cielo para encontrarse con Él. La idea de un momento en el que Jesús venga a buscar a los suyos ha sido una fuente de esperanza, pero también en tiempos de crisis
de confusión y de interpretaciones erróneas. Pablo describe el arrebatamiento como un evento en el que, al sonido de una trompeta y de la voz del arcángel, los muertos en Cristo resucitarán y luego quienes estén vivos serán llevados junto a ellos para estar con el Señor para siempre. Es una promesa de esperanza para los que creen, un recordatorio de que, sin importar cuán difícil sea la situación, hay un final glorioso y una vida eterna esperándonos junto a Dios. Sin embargo, a lo largo del tiempo, esta profecía ha sido interpretada de muchas formas, y algunos han intentado señalar fechas o eventos específicos como señales de su inminente cumplimiento. Pero la Biblia nos advierte sobre estas interpretaciones precipitadas. Jesús mismo dijo que nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles en el cielo, sino solo el Padre. Esto significa que el arrebatamiento no es algo que podamos predecir o anticipar basándonos en eventos actuales. El apóstol Pablo lo presenta como un evento inesperado que ocurrirá en el tiempo perfecto de Dios. Así, en lugar de preocuparnos por cuándo ocurrirá, estamos llamados a vivir preparados, a mantener nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo. Este llamado a la preparación es un recordatorio de que el arrebatamiento no es algo que deba causar miedo o ansiedad. Al contrario, es una promesa que nos anima a vivir cada día como si fuera el último, con la seguridad de que estamos en las manos de Dios. Al mantener esta actitud, no nos dejamos llevar por el miedo o la presión de lo que ocurre en el mundo. Sabemos que nuestro destino final está asegurado y que, cuando llegue el momento, estaremos con el Señor para siempre. En vez de caer en la especulación, Pablo nos invita a vivir en paz y a mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que el arrebatamiento no es un castigo, sino una recompensa para los que han puesto su confianza en Cristo. Por eso, aunque las circunstancias sean inciertas, nuestro futuro es seguro en Él. Esta promesa nos da la tranquilidad de que no importa lo que enfrentemos, nuestro lugar está junto a Dios y nada en el mundo puede cambiar eso. A medida que exploramos estas profecías y promesas, nos damos cuenta de que entender la Biblia es fundamental para encontrar paz en medio de la incertidumbre. Vivimos en una época donde las interpretaciones y teorías sobre las Escrituras circulan con facilidad y no siempre son correctas. Muchas personas hablan de los eventos actuales y los asocian con profecías bíblicas, a veces sin tener una comprensión completa de lo que esas profecías realmente significan. Esto puede llevar a confusión y temor, especialmente en aquellos que no conocen bien la palabra de Dios. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros profundice en el conocimiento de la Biblia. No se trata solo de leerla, sino de entender lo que Dios quiere decirnos a través de ella. Las Escrituras no son simplemente historias o advertencias, son la revelación de su amor y su plan para la humanidad. En ellas encontramos la guía para vivir con fe y esperanza, incluso en tiempos difíciles. Al conocer la palabra de Dios, encontramos respuestas a nuestras preguntas y claridad en medio de la confusión. Jesús dijo que la verdad os hará libres, y esa verdad se encuentra en su palabra. Cuando la estudiamos, aprendemos a discernir entre las voces que buscan infundir temor y las promesas de paz que Dios nos da. Conocemos mejor su carácter, su amor y su fidelidad. Nos damos cuenta de que, a lo largo de la historia, Dios siempre ha estado al lado de su pueblo, guiándolo y protegiéndolo. Esta es la certeza que necesitamos cuando el mundo parece estar lleno de caos e incertidumbre. Además, el conocimiento de la Biblia nos protege de ser engañados. El apóstol Juan advierte que vendrán falsos profetas y que no debemos creer en cualquier espíritu, sino probar si vienen de Dios. Con una comprensión profunda de las Escrituras, podemos reconocer lo que es verdadero
y lo que es falso. Podemos ver cuando alguien usa la palabra de Dios fuera de contexto o con fines de manipulación. En tiempos donde muchas voces intentan distraernos, la Biblia es nuestra ancla, nuestro fundamento seguro. Así que, cada vez que enfrentemos momentos de duda o temor, recordemos la importancia de acudir a las Escrituras. Allí encontramos la paz y la sabiduría que necesitamos, y aprendemos a vivir con la confianza de que, pase lo que pase, Dios está en control. El conocimiento de su palabra es nuestra mayor defensa y nuestro consuelo, y en ella descubrimos la verdad que nos sostiene en cada paso de nuestra vida. Al descubrir el poder y la claridad que el conocimiento bíblico nos ofrece, también llegamos a otra verdad fundamental. La Biblia es una fuente inagotable de esperanza. En sus páginas encontramos historias de hombres y mujeres que enfrentaron situaciones difíciles, momentos de duda, tiempos de persecución y pruebas intensas. Sin embargo, en cada una de esas historias vemos cómo Dios intervino, cómo su amor y su fidelidad se hicieron presentes para rescatar, guiar y sostener a quienes confiaron en Él. Esta esperanza que ofrece la Biblia no es algo pasajero ni superficial, es una esperanza que nos fortalece y nos da paz, porque sabemos que Dios siempre está con nosotros. A veces, las dificultades de la vida pueden hacernos sentir abatidos o solitarios, pero las promesas de la Biblia nos recuerdan que nunca estamos solos. Dios siempre ha estado y siempre estará con nosotros. A lo largo de la historia, Él ha demostrado una y otra vez que cuida de su pueblo, y esa certeza es lo que nos permite vivir con confianza, sin importar lo que ocurra en el mundo. Las Escrituras están llenas de promesas que nos aseguran que el Señor es nuestra roca, nuestro refugio, nuestro pastor y protector. Nos dice que, aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él está a nuestro lado, y nada ni nadie puede separarnos de su amor. Cuando leemos la Biblia, es como si escucháramos la voz de Dios diciéndonos: no temas, porque yo estoy contigo. Este mensaje de aliento nos da la fuerza para enfrentar cada día con una actitud de esperanza y de paz, sabiendo que estamos en las manos de nuestro Creador. Los salmos, las cartas de Pablo y las palabras de Jesús están llenas de recordatorios de que nuestro Dios es un Dios de esperanza y que su plan para nosotros es bueno, incluso si no lo entendemos en el momento. Además, la Biblia nos muestra que la esperanza en Dios no es algo pasivo. Es una esperanza activa que nos impulsa a seguir adelante, a orar, a confiar y a trabajar, sabiendo que, aunque los resultados no siempre sean inmediatos, Dios cumple sus promesas. Esta esperanza se convierte en una fuente de inspiración para nosotros y para los que nos rodean, porque cuando vivimos con la paz y la confianza que Dios nos da, nuestro testimonio se convierte en luz para aquellos que también están buscando respuestas. Así que cada vez que enfrentemos desafíos, recordemos que la Biblia está allí para guiarnos y darnos esperanza. Sus palabras son un faro en medio de la tormenta, un recordatorio constante de que, pase lo que pase, nuestro Dios es fiel y su amor por nosotros es eterno. Esta es la esperanza que nos permite caminar con seguridad, sabiendo que, aunque el mundo cambie, el amor y las promesas de Dios nunca cambian. A medida que profundizamos en la esperanza que la Biblia nos ofrece, no podemos dejar de reconocer uno de los aspectos más maravillosos del carácter de Dios: su fidelidad. La Biblia está llena de testimonios que nos muestran cómo Dios siempre fue fiel a sus hijos, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes. Esta fidelidad no depende de nuestras circunstancias ni de nuestras fallas. Es un reflejo de su amor eterno y de su compromiso con aquellos que confían en Él. Cuando comprendemos esta fidelidad, nuestra fe se fortalece y nos damos cuenta de que podemos confiar en Él completamente. Pensemos en la historia de Noé,
quien vivió en tiempos de corrupción y maldad. Dios vio su integridad y decidió protegerlo a él y a su familia durante el diluvio. A pesar de la destrucción que rodeaba a Noé, Dios fue fiel y cumplió su promesa de salvación. También recordemos a Abraham, a quien Dios le prometió que sería padre de una gran nación, incluso cuando él y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. La fidelidad de Dios se hizo evidente cuando, contra toda esperanza, nació su hijo Isaac. De la misma manera, vemos esta fidelidad en la vida de Moisés y en el éxodo de Israel de Egipto. Dios no solo liberó a su pueblo de la esclavitud, sino que los acompañó en el desierto, proveyéndoles alimento, agua y guía. Incluso cuando los israelitas se desviaron, Dios continuó siendo fiel a su promesa y no los abandonó. Su presencia constante fue una prueba de que, aun en los momentos de mayor dificultad, Él no deja a sus hijos solos. Esta fidelidad no se limita a las grandes figuras bíblicas, también es una promesa para cada uno de nosotros hoy. En medio de nuestras luchas personales, en los tiempos de incertidumbre y en los momentos en que sentimos que nuestras fuerzas se agotan, podemos recordar que Dios sigue siendo fiel. Él no cambia y no nos abandona. Si Él fue fiel con Noé, Abraham, Moisés y tantos otros, también será fiel con nosotros, porque su amor es eterno y su palabra es segura. Saber que Dios es fiel nos da una paz que va más allá de nuestra comprensión. Nos permite enfrentar cada desafío con la certeza de que no estamos solos y de que, sin importar cuán difícil sea la situación, nuestro Padre Celestial está a nuestro lado. Su fidelidad es un ancla que nos mantiene firmes, una promesa que nunca falla y una prueba de que en cada paso que damos, Él está allí, guiándonos y cuidándonos con un amor que no tiene fin. La fidelidad de Dios hacia sus hijos es una fuente inagotable de paz y fuerza, pero también es cierto que esta fidelidad despierta la oposición del enemigo. Desde los comienzos de la historia humana, el diablo ha intentado separar a la humanidad de Dios, sembrando confusión, duda y tentaciones que buscan alejarnos del camino de la fe. Esta oposición es constante y se hace más evidente cuando nos acercamos a Dios, porque el enemigo sabe que en nuestra relación con Él encontramos la verdadera paz y fortaleza. La Biblia nos muestra cómo el diablo intentó oponerse a Dios desde el principio. En el jardín del Edén, se acercó a Adán y Eva para engañarlos y hacerlos dudar de las palabras del Creador. Utilizó la mentira y la manipulación, haciéndolos creer que podían ser como Dios. Y aunque este fue solo el primer acto de su oposición, desde entonces, el enemigo ha continuado buscando formas de apartar a las personas de su relación con Dios. Cada vez que un creyente decide seguir a Cristo, el diablo intenta poner obstáculos en su camino, porque sabe que, si permanecemos en la fe, su poder sobre nosotros es limitado. Este es un recordatorio de que nuestra lucha no es solo contra fuerzas visibles, sino también contra poderes y principados en los lugares celestiales. El apóstol Pablo nos advierte que el enemigo ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Sin embargo, la buena noticia es que no estamos indefensos. Dios nos ha dado las herramientas y la autoridad para resistir al enemigo. Nos ha proporcionado su palabra, su espíritu y su protección para que podamos estar firmes frente a cualquier ataque. Además, Jesús ya venció al enemigo en la cruz y esa victoria es nuestra herencia. Aunque el diablo intente oponerse, sabemos que su poder es limitado y que la victoria de Cristo es definitiva. Cada vez que sentimos la oposición del enemigo, podemos recordar que estamos bajo la protección de Dios y que el mal no tiene la última palabra. Con cada prueba, nuestra fe se fortalece y nos acercamos más a nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, aunque enfrentemos dificultades y tentaciones, no debemos dejarnos vencer por el temor. La oposición del diablo es real, pero la fidelidad y el poder de Dios son aún más grandes. Él nos sostiene en cada paso
y con su ayuda podemos resistir cualquier obstáculo sabiendo que somos más que vencedores en Cristo. Esta confianza en su poder nos permite vivir en paz, incluso en medio de las pruebas, recordando que, al final, la victoria siempre pertenece a nuestro Dios. En medio de esta oposición y de las pruebas que enfrentamos, surge una invitación constante: vivir en fe y confiar en Dios. La fe no es solo una creencia, sino una convicción profunda que se convierte en el fundamento de nuestra relación con Él. Confiar en Dios implica rendirnos a su voluntad y reconocer que, aunque no comprendamos todo lo que ocurre, Él tiene un propósito y un plan perfectos para nuestras vidas. En los momentos de dificultad, la fe es el ancla que nos mantiene firmes y que nos permite ver más allá de nuestras circunstancias. Confiar en Dios significa soltar el control y dejar de depender de nuestras propias fuerzas. Es natural que queramos resolver nuestros problemas por nuestra cuenta, pero Dios nos invita a descansar en Él. Jesús nos dijo que aquellos que están cansados y cargados pueden venir a Él para encontrar descanso. Este descanso no es una simple pausa, sino una paz profunda que nace de la certeza de que estamos en manos de un Dios amoroso y todopoderoso. Confiar en Él es decir: Señor, no entiendo, pero creo en tu fidelidad. No veo el camino, pero sé que tú me guías. La Biblia está llena de ejemplos de personas que decidieron confiar en Dios, aun cuando sus circunstancias eran difíciles. Pensemos en David, quien en medio de persecuciones y desafíos expresó su confianza en el Señor diciendo: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Este tipo de fe es la que Dios nos invita a tener, una fe que se mantiene firme a pesar de las tormentas, una fe que reconoce que Dios es nuestro refugio y que en Él estamos seguros. Esta confianza en Dios nos permite vivir con esperanza y paz, incluso cuando el mundo parece estar en caos. La fe nos recuerda que nuestro Dios es más grande que cualquier problema, y que Él tiene el poder de transformar incluso las situaciones más difíciles. Cuando vivimos en fe, no permitimos que el miedo o la incertidumbre nos controlen, sino que nos enfocamos en las promesas de Dios, sabiendo que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Cada día somos llamados a renovar nuestra fe y a confiar en Dios con todo nuestro corazón. Al hacerlo, descubrimos que la paz y la fortaleza que Él nos da superan cualquier dificultad. Vivir en fe nos permite ver la vida desde una perspectiva de esperanza, porque sabemos que, pase lo que pase, nuestro Dios es fiel y está con nosotros en cada paso del camino. Con esta confianza en nuestro corazón, enfrentamos cada día con la seguridad de que nada puede separarnos del amor de Dios. Confiar en Dios nos lleva a una convicción aún más profunda: creer firmemente en su poder. La fe en Dios no solo implica saber que Él está con nosotros, sino también creer que su poder es infinito y que no hay nada imposible para Él. Muchas veces, nuestras circunstancias nos hacen olvidar cuán grande y poderoso es nuestro Creador. Nos enfocamos en el tamaño de nuestros problemas y olvidamos que el Dios en quien confiamos creó el universo y sostiene cada cosa con su palabra. El poder de Dios no es una idea abstracta, es una realidad que vemos reflejada en toda la creación y en cada acto de amor que Él nos muestra. Cuando Jesús caminó en la tierra, nos mostró la inmensidad del poder de Dios. Vimos cómo calmó tempestades, sanó enfermos, dio vista a los ciegos y resucitó a los muertos. Cada uno de estos milagros es una prueba de que el poder de Dios no tiene límites y que Él siempre está dispuesto a usarlo a favor de sus hijos. Al enfrentar problemas y desafíos, es fácil pensar que nuestros problemas son demasiado grandes o que nuestras fuerzas son insuficientes. Pero el llamado de Dios es a mirar más allá de nosotros mismos y a recordar que no estamos solos. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos recuerda que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos vive en nosotros. Esto significa que aunque nuestras fuerzas humanas sean limitadas, tenemos acceso al poder de Dios
que es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar. Este poder divino nos permite caminar en fe y enfrentar cada situación con esperanza. Cuando creemos en el poder de Dios, descubrimos una paz que va más allá de las circunstancias, porque sabemos que no estamos dependiendo de nuestras propias habilidades o recursos, sino de aquel que puede hacer lo imposible. Esta fe en su poder nos permite orar con confianza, pedir milagros y esperar grandes cosas, porque sabemos que Dios es fiel a su palabra. Así que, cuando el temor intente llenar nuestro corazón, recordemos el poder de Dios. En lugar de enfocarnos en nuestras limitaciones, pongamos nuestra mirada en aquel que no tiene límites. Cada vez que enfrentemos un desafío, recordemos que nuestro Dios es el Todopoderoso y que en su amor y su poder tenemos la seguridad de que nada ni nadie podrá derrotarnos. Con esta certeza avanzamos confiados, sabiendo que Dios nos sostiene y que su poder está obrando a nuestro favor. Creer en el poder de Dios nos lleva a otro paso esencial en nuestra fe: rendirnos completamente a su plan divino. Rendirnos no significa resignarnos o sentirnos derrotados, sino aceptar que el plan de Dios es perfecto y confiar en que Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. A veces esto puede ser difícil, especialmente cuando enfrentamos situaciones que no entendemos o cuando nuestros planes y sueños parecen desmoronarse. Pero rendirse al plan de Dios es uno de los actos más profundos de fe que podemos realizar. Rendirnos significa decir: Dios, sé que tienes un propósito, aunque no lo vea ahora. Es una entrega que surge de la confianza en su sabiduría y en su amor incondicional. En Proverbios encontramos la promesa de que si confiamos en el Señor con todo nuestro corazón y no nos apoyamos en nuestra propia inteligencia, Él enderezará nuestros caminos. Esto significa que, aunque no siempre entendamos por qué suceden las cosas, Dios está guiando cada uno de nuestros pasos y trabajando para nuestro bien. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de personas que decidieron rendirse al plan de Dios y descubrieron que su propósito era mucho mayor de lo que podían imaginar. José, por ejemplo, fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente, pero en cada paso difícil, Dios estaba orquestando un plan que llevaría a José a ser el salvador de su familia y de toda una nación. Lo que al principio parecía una tragedia, se convirtió en una historia de redención y de cumplimiento de la voluntad divina. Al rendirnos al plan de Dios, también aprendemos a vivir con paz, sabiendo que no estamos a la deriva, sino en las manos de aquel que conoce el principio y el fin. Esta entrega nos libera de la carga de tener que resolver todo por nuestra cuenta y nos permite descansar en la certeza de que Dios está en control. No significa que no debamos esforzarnos o hacer nuestra parte, sino que, después de hacer todo lo posible, confiamos en que Dios hará lo que nosotros no podemos. Rendirnos al plan divino nos invita a vivir cada día con gratitud y a esperar con paciencia, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto. Incluso cuando enfrentamos pruebas o cambios inesperados, podemos encontrar consuelo en la promesa de que Dios está trabajando en nuestra vida de una manera que quizás aún no comprendemos, pero que un día veremos con claridad. Con esta actitud vivimos en paz, seguros de que, aunque no siempre veamos el camino, estamos en las manos amorosas de nuestro Creador. Rendirnos al plan divino nos lleva a una profunda paz, una paz que solo podemos encontrar en Cristo. Cuando reconocemos que estamos en las manos de Dios y que su amor nos guía en cada paso, comenzamos a experimentar una serenidad que va más allá de cualquier circunstancia. Esta paz no significa que nuestras vidas serán siempre tranquilas o que no habrá dificultades. Significa que, aún en medio de las tormentas, nuestro corazón permanece firme y seguro en la presencia de Jesús. La paz de Cristo es especial porque no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor,
En el Evangelio de Juan, Jesús nos dice: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». Esta paz que Él ofrece no se basa en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Él ha vencido al mundo y de que, pase lo que pase, nada puede separarnos de su amor. Es una paz que surge de la confianza total en su poder y en su fidelidad. Esta paz nos transforma y cambia nuestra manera de enfrentar las pruebas. Cuando vivimos en Cristo, descubrimos que nuestras preocupaciones se reducen y que el peso de nuestras cargas se aligera. Jesús nos invita a llevar nuestras cargas a Él, a dejar nuestras preocupaciones a sus pies, sabiendo que Él cuida de nosotros. Con su paz en el corazón, aprendemos a ver los problemas desde otra perspectiva, a confiar en que Él está trabajando en cada situación, incluso cuando no lo entendemos completamente. Vivir en paz no significa que ignoramos los desafíos, sino que los enfrentamos con una actitud diferente. Sabemos que Jesús está con nosotros y que su poder nos sostiene, así que podemos caminar con seguridad. Esta paz en Cristo nos permite ser luz y esperanza para quienes nos rodean. En un mundo lleno de caos y de ansiedad, nuestra paz es un testimonio del poder de Dios, una señal de que nuestra confianza no está en lo que vemos, sino en el Salvador que vive en nosotros. Así, cada día podemos descansar en la paz de Cristo, sabiendo que Él está al control y que su amor nos guarda. Con su paz en el corazón, enfrentamos cada desafío y cada bendición con gratitud, recordando que, sin importar lo que ocurra, estamos en las manos de aquel que nos ama más de lo que podemos comprender. Y esta paz es un don precioso, un regalo que nos sostiene en todo momento y que nos da la fuerza para seguir adelante, con fe y con alegría. Con la paz de Cristo en el corazón, comenzamos a ver que cada uno de nosotros tiene un papel en el plan de Dios. No estamos aquí por casualidad, ni nuestras vidas son un accidente. Dios ha diseñado un propósito único para cada persona, y cada experiencia, cada desafío, es parte de ese plan. Al vivir en paz con Cristo, nuestro espíritu se abre para descubrir lo que Él tiene preparado para nosotros y para comprender que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. La Biblia nos muestra que Dios ha creado a cada persona con un propósito específico. En el libro de Jeremías, Él dice: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué». Esto significa que, desde antes de nuestro nacimiento, ya había un plan divino para nuestras vidas, un camino trazado por las manos de nuestro Creador. Cada talento, cada habilidad, cada anhelo en nuestro corazón es una herramienta que Dios quiere usar para cumplir su propósito en nosotros. Descubrir el plan de Dios no siempre ocurre de forma inmediata. A veces, este descubrimiento es un proceso que se desarrolla con el tiempo, a medida que crecemos en la fe y aprendemos a escuchar su voz. La vida puede llevarnos por caminos inesperados, pero cuando confiamos en su plan, entendemos que todo forma parte de su propósito, incluso las pruebas y las dificultades. Como dice Pablo, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, y eso incluye cada situación que enfrentamos. Vivir el plan de Dios nos da una perspectiva de servicio y de amor hacia los demás. Comprendemos que no estamos aquí solo para cumplir nuestras propias metas, sino para ser una bendición para aquellos que nos rodean. Jesús nos llama a ser luz y sal en el mundo, a compartir su amor y a ser instrumentos de paz y esperanza en la vida de quienes nos rodean. Este llamado nos invita a dejar de centrarnos solo en nosotros mismos y a mirar cómo podemos impactar positivamente en la vida de los demás. ¿Cómo podemos ser manos y pies de Cristo en un mundo que tanto lo necesita? Así, con paz en el corazón y con la certeza de que nuestras vidas tienen un propósito, avanzamos cada día con gratitud. Sabemos que nuestro tiempo en la tierra tiene un sentido y que nuestro trabajo, nuestras relaciones y nuestros sueños
forman parte del plan de Dios. Cuando vivimos con esta convicción, cada momento se convierte en una oportunidad para glorificar a Dios, para crecer en amor y para cumplir el propósito que Él ha depositado en nuestro ser. Y así, con esperanza y fe, seguimos adelante, sabiendo que estamos en el camino que Él ha preparado especialmente para nosotros. Cuando entendemos que nuestras vidas tienen un propósito dentro del plan de Dios, surge en nosotros el deseo de compartir con otros la paz, la esperanza y el amor que hemos encontrado en Él. No podemos quedarnos con este mensaje solo para nosotros, porque sabemos que el mundo necesita escuchar acerca de su amor y de su salvación. Cada persona que cruza nuestro camino es una oportunidad para mostrarles lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y para que experimenten esa misma paz que transforma el corazón. Compartir el mensaje de Cristo no se trata solo de palabras. Se trata también de vivir de una manera que refleje su carácter, nuestras acciones, nuestra manera de enfrentar los problemas y de tratar a los demás hablan mucho más de nuestra fe que cualquier discurso. Cuando vivimos con paz, alegría y generosidad, mostramos a los demás que nuestra confianza no está en las cosas de este mundo, sino en aquel que nos sostiene. Nuestro testimonio es una luz que brilla en medio de la oscuridad y que atrae a quienes buscan una esperanza duradera. La Biblia nos llama a ser embajadores de Cristo, a llevar su mensaje de reconciliación a todos los rincones del mundo. No importa si hablamos con una sola persona o con multitudes, cada oportunidad de compartir el mensaje es valiosa a los ojos de Dios. Jesús nos enseñó que hay gozo en el cielo por cada persona que se acerca a Él, y saber que podemos ser parte de ese proceso es una bendición y una responsabilidad que debemos tomar con amor. Compartir el mensaje también implica apoyar a nuestros hermanos y hermanas en la fe, caminando juntos y animándonos mutuamente. Sabemos que el camino no siempre es fácil, pero cuando nos unimos, nos fortalecemos unos a otros y recordamos que no estamos solos. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a edificarnos mutuamente y a orar los unos por los otros, para que todos podamos perseverar y cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así, con gratitud en el corazón, compartimos lo que Dios ha hecho en nosotros. No necesitamos saberlo todo ni tener todas las respuestas. Solo necesitamos abrir nuestro corazón y ser sinceros, porque al final, el mensaje más poderoso es el testimonio de una vida transformada, una vida que ha encontrado en Cristo la paz, el propósito y el amor que dan sentido a todo. Con esta convicción avanzamos sabiendo que cada palabra de aliento y cada acto de amor son semillas que Dios puede usar para tocar los corazones de aquellos que aún no lo conocen. A medida que compartimos el mensaje de Cristo, también es importante recordar el valor de la comunidad y el apoyo mutuo. En un mundo tan interconectado, las redes sociales y las plataformas en línea nos brindan una oportunidad única para expandir el mensaje de fe y para construir un espacio donde todos podamos crecer juntos. Cada suscripción, cada comentario y cada interacción en el canal contribuyen a crear una comunidad de apoyo y de amor, donde podemos fortalecernos y animarnos mutuamente en nuestra fe. Ser parte de una comunidad de fe en línea nos da la oportunidad de estar cerca, incluso cuando estamos lejos físicamente. Sabemos que cada uno de nosotros enfrenta desafíos y que el camino de la fe tiene momentos de alegría y de dificultad. Pero al unirnos en este espacio, podemos compartir nuestras experiencias, aprender de las vivencias de los demás y recordar que no estamos solos. Es una forma de extender nuestras manos y de apoyarnos, porque en la unión encontramos la fuerza que necesitamos para perseverar. Suscribirse al canal y participar en esta comunidad no es solo una forma de recibir mensajes de fe, es una manera de aportar al crecimiento de esta familia espiritual. Cada vez que compartimos un video, cada vez que comentamos y apoyamos el mensaje,
estamos contribuyendo a que más personas conozcan a Cristo. Nos convertimos en instrumentos de Dios, ayudando a llevar su palabra a aquellos que tal vez están buscando respuestas, pero que aún no han encontrado el camino hacia Él. El apoyo mutuo es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado. Cuando animamos a los demás, estamos fortaleciendo nuestra propia fe y ayudando a que el amor de Dios se extienda en cada corazón. Esta comunidad se convierte en un refugio y en un lugar donde podemos expresar nuestras preocupaciones, pedir oración y compartir testimonios que edifiquen a los demás. Es un espacio seguro donde todos somos bienvenidos y donde el amor de Cristo es el fundamento que nos une. Así, al suscribirnos y apoyar este canal, estamos haciendo algo mucho más grande de lo que parece. Estamos sembrando semillas de fe, construyendo un lugar de esperanza y ayudando a que el mensaje de Cristo llegue cada vez más lejos. Porque cada pequeña acción cuenta y juntos podemos marcar una diferencia en las vidas de muchas personas. Con gratitud y con fe nos unimos a esta misión, sabiendo que cada paso, cada palabra y cada gesto de amor tienen el poder de transformar el mundo en el nombre de Jesús. Hoy vimos cómo Dios está presente en cada detalle de nuestras vidas, guiando nuestros pasos, fortaleciéndonos y trayéndonos paz, incluso cuando el mundo parece estar al revés. Aprendimos que Él nos llama a confiar, a vivir en paz y a compartir este mensaje con todos a nuestro alrededor. Pero recuerda, este camino con Dios es continuo y Él aún tiene mucho más para mostrarnos. Cada día somos llamados a crecer en la fe, a fortalecer nuestra confianza y a creer que estamos en las manos del Creador del universo. Esa es la verdadera paz que necesitamos. Así que no te detengas aquí, permanece atento a lo que Dios está haciendo y cómo quiere usar tu vida para un propósito mucho mayor. Él tiene planes especiales para cada uno de nosotros, y esos planes van más allá de lo que podemos imaginar. Ahora, antes de irte, quiero invitarte a suscribirte al canal. Aquí estamos construyendo una comunidad de fe, donde juntos podemos aprender y apoyarnos mutuamente. Si esta enseñanza tocó tu corazón, déjame un comentario contándome lo que aprendiste hoy y comparte este video con quienes necesiten una palabra de esperanza. Que Dios te bendiga poderosamente. Nos vemos en el próximo video para seguir juntos en nuestro camino con Él.